En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y del mercado de criptomonedas en general, para entender qué está pasando y qué podemos esperar de las próximas semanas. Bueno, durante estos últimos días, básicamente centrándonos en finales de la semana pasada, han ocurrido bastantes cosas. No son cosas vinculantes, podríamos llamar, es decir, no son cosas que están o tienen que provocar de alguna forma una reacción o algo a continuación específico, pero sí que son cosas interesantes y las vamos a ir comentando. Recientemente dejamos la última hora de Bitcoin con la criptomoneda intentando romper esta diagonal, no solo esta diagonal, el precio tiene una diagonal bajista propia de un patrón de cuña, tiene una línea horizontal en forma de resistencia propia de un rango y tiene o tenía un nivel de máximo importante. Los máximos y los mínimos son importantes, las cosas como son, pero este tipo de máximos y de mínimos con velas de cuerpo grande tan claras son mucho más importantes porque se nota que ha habido papel, que ha entrado y que ha salido bastante papel y que como tal la zona superior de dichas velas alberga un montón de órdenes y por lo cual es una zona importante a tener en cuenta. El punto es que el precio rompió con mucha fuerza, con un 4% de ruptura, todos estos niveles, pero lo que hizo a continuación fue lo que nos suponíamos que iba a hacer y es un freno. Tenemos que diferenciar siempre, y ahora sigo con el análisis, entre lo que es probable y lo que no es probable. Que algo ocurra o no ocurra no significa que sea o no sea lo más probable. Y me explico. Después de esta estructura, después de este intento de ruptura, después de ver cómo venimos comportándonos, después de ver el doble suelo, después de ver el nivel de soporte, después de ver la falta de fuerza, no podemos esperar técnicamente hablando y con una probabilidad elevada que el precio durante los próximos 2 o 3 días haga así. Es lo que no podemos esperar. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de niveles de resistencia que estamos intentando romper, que no estamos pudiendo romper y el precio simplemente está mostrando debilidad en el momento de la ruptura. Está muy bien ir del punto A al punto B, pero los niveles de soporte y de resistencia son niveles de soporte y de resistencia precisamente porque cuesta romperlos. Si tú tienes una zona y el precio va para aquí, pam, resistencia, va para aquí, pam, resistencia, va para aquí, pam, resistencia. Esto está muy bien, esta subida, esta subida, esta subida, pero el mérito no es esta subida, el mérito es romper este nivel, porque es la zona de resistencia, la zona que se está oponiendo a que el precio suba del punto A, del soporte si lo queremos llamar, al punto B. La resistencia no es mérito la subida. Lo que es mérito es romper el punto B y ya atacar un punto C superior o en el caso de Bitcoin pues habría máximos históricos, ¿no? Claro, dentro de la ruptura entra la confirmación de la ruptura. No es solo romper, no es solo que el precio cotice por encima y ya lo hemos roto, es que el precio cotice, que el precio cierre y que el precio confirme demostrando voluntad en la ruptura. Está lleno el gráfico de Bitcoin y cualquier otro gráfico de falsas rupturas, de intentos de ruptura sin la fuerza o gasolina suficiente como para dar continuación y el precio termina tomando la dirección opuesta. Y aquí es justamente donde entra eso, ¿no? Donde entra lo más probable y lo menos probable. Viendo esta estructura, y haré un paréntesis ahora para pasar a tratar el mercado en general y luego volveré a Bitcoin para terminar de rematar qué es lo que creo que va a ocurrir durante los próximos días y las próximas semanas. Pero viendo esta estructura, a corto plazo lo vamos a dejar de esta forma. Lo menos probable es que el precio sea capaz de continuar con la ruptura con fuerza. Y lo más probable es que el precio, dentro de todo este movimiento horizontal, pues volatilice. No tengo ni idea de la dirección, sinceramente, no me lo voy a inventar, pero no tengo ni idea de la dirección. Lo que creo es que estamos demostrando una clara falta de fuerza y evidentemente me da igual que sea fin de semana, que sea festivo o que sea lo que sea. El precio de Bitcoin ha demostrado con creces que independientemente del día de la semana puede dar grandes movimientos alcistas y grandes movimientos bajistas. Entonces, claro,
Esto es lo que hemos visto recientemente en cuanto a Bitcoin, pero ¿qué es lo que hemos visto en cuanto al mercado en general? ¿Hay algún cambio? ¿Se está formando algo distinto? Pues bueno, si vamos a por la dominancia de Bitcoin, vamos a analizar un par o tres de activos, podemos ver en gráfico semanal que hemos vuelto a cerrar por encima de la Bull Market Support Band. Puede parecer una tontería, sí, pero es una zona tremendamente importante y todo lo que sea Bull Market Support Band por debajo del precio de la dominancia es una estructura en la cual la dominancia de Bitcoin sigue siendo alcista y en este escenario seguimos siendo más capaces de atacar los máximos recientes que los mínimos recientes, por el mero hecho, efectivamente, de estar por encima de la Bull Market Support Band. Esto se llama poner una condición al precio. Traders algorítmicos lo sabéis perfectamente. Se ponen condiciones en base a situaciones que se viven. Entonces, mi condición, porque esto es mi condición, evidentemente, y la taso en base a que es como veo que se mueve la estructura de la dominancia. Mi condición es la dominancia por encima de la Bull Market Support Band, dominancia alcista, con todas las consecuencias que eso significa para el mercado de criptomonedas. Dominancia por debajo de la Bull Market Support Band, dominancia bajista, con todas las consecuencias que eso evidentemente también significa. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que la dominancia de Bitcoin ha vuelto de nuevo a situarse por encima. Lo cual no significa, cuidado, no estoy diciendo que la dominancia de Bitcoin se vuelva a ir a los 61%. Significa que en cuanto a probabilidad es mucho más probable que vayamos al 61% que al 54%, que son los mínimos anteriores. Es importante que entendamos esto. Además, es importante que entendamos que esto es la dominancia, que no es un activo operable que podemos analizar bajo las mismas circunstancias y condiciones que Bitcoin, por ejemplo. Esto es una métrica que representa un sentimiento dentro del mercado. Así que el hecho de empezar a marcar líneas diagonales y buscar patrones en exceso es contraproducente. Por eso llevo el análisis de la dominancia a lo más básico, que es tener en cuenta Bull Market Support Band, tener en cuenta máximos y mínimos, tener en cuenta resistencias y soportes y poca cosa más. Si esto fuera un activo, te diría, oye, está mostrando debilidad a la hora de romper una zona y romper otra, creo que podemos entrar en una especie de distribución, que sea un techo, que no sé qué, que no sé cuántos. Siendo la dominancia, ¿qué te diría? Tomaremos una dirección más clara que menos clara. Independientemente de que no tenga más recorrido, tomaremos una dirección seguramente. Igual no es esta semana, pero será la siguiente o la otra. Es un activo que en general suele moverse así, fijaros, que suele moverse a trompicones, pero tiende a tomar una dirección. Aquí hay un montón de trompicones, pero hay una dirección. Y la realidad es que en general ocurre lo mismo. Aquí hay una especie de acumulación, pero dentro de esta acumulación, claramente para abajo, claramente para arriba, claramente para abajo, claramente para arriba, y así sucesivamente, ¿eh? Aquí también hay una especie de acumulación, pero el precio está subiendo, está cayendo, forma máximo decreciente y cae. Un pullback y cae. Aquí igual en esta fase sí que se formó una estructura pues bastante compleja, podríamos decir. Igual es la más compleja que hemos vivido en toda la historia de la dominancia porque es la menos clara, pero independientemente de ello también hay movimientos. Fijaros que vamos así, vamos así, vamos así, vamos así, vamos así. Es decir, se puede identificar dirección. Pues como comento, no vamos. Ahora recientemente la dominancia que ha hecho, ha caído, ha subido, ha caído, ha subido. Es decir, no hay esa limpieza en el movimiento que más allá de que sea una especie de triángulo, como el último patrón que hemos visto, o una acumulación rara, hay movimiento para abajo, para arriba, para abajo y ruptura. En este caso no hay nada. Rápidamente saldremos de esta tesitura y empezaremos a movernos con más claridad. Porque además esto no es un capricho, no es una métrica al azar. Esto además, si lo comparamos o si buscamos una referencia, Ethereum Bitcoin esta última semana ha vuelto a romper los mínimos anteriores. ¿Esto qué significa? Que el precio después de, vamos a ver en cuanto a tiempo, después de los últimos mínimos de hace 2 meses,
en los cuales parecía que el precio se levantaba hacia un pullback y toda la pesca, ha vuelto a romper los mínimos. O sea, la tesitura es la misma que cuando rompía los mínimos en noviembre del 2024, en septiembre del 2024, en agosto del 2024, en mayo del 2024, en enero del 2024, octubre del 23, junio del 23, marzo del 23, enero del 23, noviembre del 22. ¿Qué ha cambiado para Ethereum contra Bitcoin? Si sigue rompiendo los mínimos que anteriores. ¿Qué ha cambiado si la dominancia sigue subiendo con fuerza o sigue subiendo? ¿Cuál es la rotación que estamos viendo en el mercado si Ethereum Bitcoin sigue rompiendo los mínimos anteriores? Y ojo, no es que digas, no es que Ethereum Bitcoin está cayendo porque el mercado está cayendo y claro, cuando cae el mercado, pues Ethereum cae más que Bitcoin, bla, 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 bla. Primero, cuando el mercado cae y hay una estructura clara de mercado alcista con FOMO y con todo lo que representa un mercado alcista con todas las de la ley, Ethereum cae menos que Bitcoin. Punto número 1. Y esto lo hemos comprobado centenares de veces. Punto número 2. Si ponemos Bitcoin en nueva escala de precios, ha habido parte de caída. Toda esta estructura de aquí ha sido de caída. Ethereum ha estado cayendo también, pero luego ha habido gran parte de subida. Y Ethereum Bitcoin ha caído. Con lo cual, Ethereum Bitcoin ha caído dentro de una estructura también de subida. Y también de una estructura de caída. Ha caído en las dos. Con lo cual, ¿qué es lo que ha cambiado dentro de todo esto? Pues hombre, no veo muchos cambios, no veo muchas diferencias. Más aún si vemos el patrón que está formando Ethereum. Ethereum, a ver, espérate. En gráfico semanal, ¿qué es lo que está haciendo Ethereum? Fijaros. Bueno, independientemente de en términos generales, Ethereum sigue estando actualmente está a un 50% de máximos históricos, es decir, después de todo el mercado alcista que llevamos, donde Ethereum en junio del 2022, llegó a mínimos, se formaron los mínimos del mercado bajista en Ethereum en junio del 2022. Llevamos ya 945 días de mercado alcista en Ethereum y se ha formado una subida ya del 291%. Pues bien, 951 días después y 291 días después, Ethereum sigue al 50% de sus máximos históricos. Bueno, independientemente de eso, ¿qué es lo que está haciendo Ethereum? ¿Qué es lo que podemos esperar de Ethereum? Porque claro, hemos dicho Bitcoin tal, dominancia tal, Ethereum Bitcoin tal. Ethereum, ¿qué es lo que ocurre con Ethereum? Tenemos una estructura que entre nosotros y que estamos en confianza, es bajista. Es bajista ya no solo por la mera estructura, movimiento impulsivo, llegamos a un máximo, el precio hace un movimiento correctivo muy limpio en forma de cuña, se levanta con mucha fuerza y de nuevo falla. Freno. Parecía que caía con poca fuerza, pero esto ya es una estructura de freno y bajista, porque después de una estructura de impulso, pullback y continuación, te vas para abajo. ¿Qué es lo que está haciendo, no? Bueno, empieza a caer, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, rompemos los mínimos anteriores, nos apoyamos en esta diagonal, puede estar bien, el precio acumula, se levanta de nuevo con fuerza y ¡pam!, vuelve a fallar. Cierto, se vuelve a apoyar con la Bull Market Support Band. Cierto, está haciendo un patrón de cuña, pero la estructura no es una estructura alcista. Luego, como comento siempre, puede ocurrir lo que pueda ocurrir, eso no lo podemos controlar. Pero la estructura esta no es alcista. Si tú ves esta estructura 1000 veces y la operas 1000 veces, quien la opere 1000 veces al alza perderá dinero. Quien la opere 1000 veces a la baja ganará dinero. Ahora bien, habrá veces que el que opere al alza ganará también. Pero en términos generales perderá. La comparo con dos cosas muy rápidas. USDT.D. Ponemos escala aritmética. La línea alcista de USDT.D que finalmente en algún momento se termina rompiendo, evidentemente, y ahora el precio cotiza claramente por debajo de dicha línea.
y de la bull market support band, etcétera, etcétera. Esto es la dominancia del UST. Hombre, es relativamente similar a lo que está haciendo Ethereum. Evidentemente, la línea no es la misma, porque UST.D lleva años con la misma línea. Ethereum también, pero solo 2 o 3, va por los 3. UST lleva 7, ¿vale? Dicho esto, primer patrón. Segundo patrón, SP500. A ver, espérate. SP500. SP500 año 1990. Fijaros el SP500 en el año 1990. ¿Qué es lo que hizo? Vamos a compararlo muy rápidamente. El precio viene de subir con fuerza, pullback, se levanta, freno, mínimo decreciente, se levanta. En este caso sí que formamos un máximo creciente respecto a todo, pero ¿qué es lo que ocurrió después del máximo? No solo freno, sino que cuando parecía que se levantaba, doble techo y para abajo. Fijaros cómo es el mercado, ¿eh? Muestra una clara señal de debilidad aquí, en el momento en el cual rompe con los máximos anteriores. No solo rompe, sino que cierra claramente por encima. Señal de debilidad porque luego frena. El precio aún es capaz de romper por encima del máximo con un gran cierre alcista en gráfico semanal. Y luego, ¿qué termina ocurriendo? ¡Pam! Venta y salida masiva de papel. Vamos a replicar el patrón simplemente para volver ahora a Ethereum y que lo podamos comparar bien. Pero vaya, lo de Ethereum es lo mismo, ¿eh? Y después de esto nos vamos directamente a Bitcoin a hablar también de lo que está ocurriendo. Ahí está. Este es el patrón. Ahí lo tenemos. Ethereum sube con fuerza, pullback, se levanta, falla, pullback, mínimos decrecientes, pequeña acumulación, se levanta, falla y empieza a caer. Pues es literalmente lo mismo que está ocurriendo ahora y que ha ocurrido con el SP500. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que ocurre después en el SP500? Pues que cae, rompiendo los mínimos anteriores, pero acumula y impulso, pullback a continuación y ya rompe. ¿Podría ocurrir lo mismo con Ethereum? ¿Caer y romper por debajo de los mínimos anteriores? Mira, no lo sé. Sería una opción a valorar dentro de la estructura que se está formando. Para que esto ocurriera tendría que haber una corrección importante en el mercado, en mi opinión, pero lo que está claro es que el patrón de Ethereum no es un patrón alcista que nos pueda alentar a pensar en una continuación clara y fuerte para que Ethereum en las próximas semanas sea capaz de romper los máximos históricos anteriores, que es ya lo siguiente que le queda. Pero es que no es Ethereum el único que está repitiendo patrones, también lo está haciendo Bitcoin. Y Bitcoin está ahora mismo, en gráfico diario lo veremos mejor, repitiendo la misma estructura. Fijaros lo que comentamos con el SP500, ¿eh? El SP500, ¿qué hizo en ese patrón? Rompió los máximos anteriores, demostró falta de fuerza con un freno y un giro, pero aún así fue capaz de levantarse de nuevo y formar un gran cierre alcista para entonces formar una gran caída y formar ese movimiento bajista. Pero pese a que demostró falta de fuerza, aún consiguió levantarse engañando a la mayor cantidad de gente posible antes de darse la vuelta, ¿no? Pero bueno, independientemente de ello, Bitcoin está formando una estructura tremendamente idéntica a la estructura que formó aquí. ¿Qué es lo que vivimos aquí? Una especie de patrón en 3 toques, 1, 2, 3. En el tercer toque, Bitcoin frenó y giró. Y aquí estamos viendo algo similar. Una especie de patrón en 3 toques. 1, 2 y 3. En el tercer toque, Bitcoin ha frenado y está girando. Sería algo normal, no nos vamos a engañar, sería algo normal simplemente porque estamos en una especie de rango y o de estructura de cuña. Y lo más normal sería poder venir a atacar la zona inferior, formar un último toque incluso, y luego a partir de aquí ver qué es lo que ocurre. ¿Esto puede ser? Hombre, pues es bastante probable.
Yo ni mucho menos estoy bajista en Bitcoin, simplemente tengo que destacar las anomalías alcistas que se están formando en máximos históricos. Lo que yo creo que va a ocurrir durante este año, ya lo hemos comentado muchas veces, es que tirando a la parte final del año veremos un gran último trimestre y eso yo creo que puede terminar con la finalización del mercado alcista. Es un poco lo que hemos visto normalmente, ¿no? En este mercado alcista del 2013, diciembre, se formó el máximo. En mercado alcista de 2017, diciembre, se formó el máximo. En mercado alcista del 2021, noviembre, se formó el máximo. Pues hombre, creo que podemos tirar para que a finales de año del 2025 estar en algún tipo de máximo, tirando al último trimestre. ¿Cuál va a ser el máximo? No lo sé. Lo que está claro es que tenemos una clara diagonal alcista que nos puede acompañar y que, bueno, en términos generales, me encaja perfectamente una especie de desaceleración tal y una estructura de este tipo, ¿no? No sé, más o menos. Estamos viendo problemas en esta zona, con lo cual lo que no puedo pensar es que de aquí ya subiremos con fuerza. No lo termino de ver. ¿Qué es lo que termino de ver primero? Que como mínimo en gráfico diario se forme esa estructura más clara y más sólida y que el precio sea capaz de subir con fuerza, no de esta forma. Igual con fuerza significa un último movimiento antes de arrancar, no lo sé. Lo que está claro es que cada vez esta estructura de aquí tiene más cara de esta estructura de aquí. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Quería actualizar un poco la última hora, lo que hemos visto, los patrones que se están repitiendo, lo que espero de cara a las próximas semanas. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.